psicológico forense que ayude a explicar el fenómeno que se está evaluando. Tampoco debería ser considerado para tomar una decisión judicial. Lima, 3 de diciembre del 2021. ¿Es su firma, su sello? Sí, ¿Se doctora. ratifica el contenido y firma, doctor? Sí, doctora, sí Señor me psicólogo. ratifico. Muy bien, licenciado. Va a recibir algunas preguntas de parte de la defensa que ha ofrecido este medio probatorio y luego del fiscal y los miembros del colegiado, si lo tuvieran a bien. Muy bien, doctora. Si alguna pregunta no está clara, confusa, por favor, pide que la repita. Gracias. Señor abogado de la defensa, puede iniciar el interrogatorio. Muchas gracias, doctora. Señor licenciado, muy buenas tardes. Los saludo a Jorge Lescano. Le voy a hacer algunas preguntas en relación al perizaje suscrito por su persona. En relación al punto 4 de su peritaje, examen pericial, ¿por qué usted sostiene que el informe es incompleto y sesgado, carente de una adecuada metodología? Bien, primero para empezar tenemos que tener en consideración, por ejemplo, que la evaluadora no ha cumplido con realizar la evaluación de la memoria episódica. Entonces, cuando no se evalúa la memoria episódica, no sabemos si efectivamente los recuerdos de la evaluada son coherentes o no. Por ejemplo, hay una pregunta que le hace y le dice ¿qué día es hoy? No obteniendo respuesta por parte de la evaluada. Y le contesta diciéndole no te preocupes. Y eso se puede ver a lo largo de todo del peritaje, donde la evaluada no se encuentra orientada en tiempo y da fechas bastante alejadas de la realidad, ¿no? O sea, son fechas referenciales que no se ajustan al hecho de materia de investigación. Correcto, correcto, licenciado. Mi segunda pregunta, en el punto 4, en la segunda hoja, ¿los instrumentos que utilizó la psicóloga fueron los adecuados? Los instrumentos para este caso que es materia de investigación no son los adecuados porque está evaluando, por ejemplo, con el test gestáltico visomotor de Bender, que su principal motivo de utilización es evaluar la percepción visomotora de los niños, en este caso, y una posible lesión neurológica. Cuando utiliza la matriz progresiva de Raven, por ejemplo, no se ajusta a la edad de la evaluada porque tiene este test se aplica en sujetos de 12 a 65 años y mide la inteligencia general. El test de la familia sí es coherente, pero no tiene ninguna relevancia en esta investigación porque no se ven ahí indicadores de violencia. Muy aparte de ello, en ninguna parte del informe tampoco se puede observar los resultados obtenidos de parte de todos estos instrumentos, ¿no? Entonces, si yo utilizo un instrumento, los resultados tienen que estar reflejados en mi informe, porque si yo no lo coloco en mi informe, entonces solamente sería una afirmación sesgada de mi parte en función a la entrevista que yo he podido realizar. En consecuencia, los instrumentos de evaluación no son los indicados para evaluar el caso que se está viendo en estos momentos, ¿no? Correcto, licenciado. Dado que usted pudo obtener a la vista el peritaje realizado por su colega, ¿puede considerar que el relato de la evaluada es coherente? No, no existe coherencia en el relato basado obviamente en lo que se coloca en el informe, ¿ya? Eso que me gustaría que quede claro. Acá hay un tema de que, por ejemplo, primero no hay coherencia en las fechas, ¿no? En la fecha del caso que se está investigando. Y muy aparte de ello, en los resultados que coloca la colega como parte de su como parte de la evaluación, coloca atraso maduracional. Punto número 1. Punto número 2, coloca disminución en la memoria y concentración. Entonces, si es que hay atraso maduracional, si es que hay disminución en la memoria y en la concentración, no se podría considerar coherente el correlato ideoafectivo de la evaluada. Correcto, licenciado. Otra pregunta más. ¿Considera usted adecuada las preguntas realizadas por su colega en la entrevista? En ese caso, hay algunas preguntas que inducen a una respuesta, ¿no? Por ejemplo, en ningún momento de la entrevista la evaluada menciona que
supuesto agresor le lamió el cuerpo, pero la colega afirma, ¿no? Hay una parte donde afirma que dice te lamía todo el cuerpo. Muy aparte de eso, también en una parte del informe, la evaluada dice que ponía su pipilí encima de mi vagina. Y en otra parte menciona que se lo introducía y que tenía dolor. Entonces, ahí, por ejemplo, no hay una coherencia y en este caso la colega no realiza las preguntas necesarias como para poder afirmar si efectivamente era una colocación del pipilí, porque así le llama la evaluada, sobre la vagina o si es que efectivamente había habido penetración. Entonces, considerando ello, por ejemplo, no realiza las preguntas aclaratorias necesarias para determinar si efectivamente ha habido o no ha habido penetración, ¿no? Solamente, como le digo, hay algunas preguntas que están induciendo a una respuesta o a una manifestación que no está clara dentro del correlato afectivo del evaluado. Correcto, licenciado. En el punto quinto de su pericia, usted establece conclusiones técnico-profesionales del contraperitaje. ¿Me puede explicar cada una de ellas? Claro, a ver, no sé si lo tengo por acá, el contraperitaje. Sí, un momento, por favor. En el protocolo... En relación al primero, me lo puede explicar y sucesivamente los claro, otros tres. Sí, mire, en la primera conclusión no cumple con los estándares de profesionalismo y ética, básicamente es porque no está realizando adecuadamente la entrevista, primero, como ya lo había mencionado, basado en que no hay una relación de evaluación de la memoria episódica. Si yo no hago esa evaluación, entonces lo que me vienen a decir después yo no puedo saber si realmente es cierto o no, porque no estoy investigando hechos pasados de la investigada. Y eso está en la guía de evaluación psicológica forense en caso de violencia. Entonces, lo que hace realmente la colega, esto es en relación al punto 2, copia todo lo que está mencionando la evaluada, ¿no? Entonces, no analiza realmente si es que tiene sustento o no tiene sustento, si es congruente o no es congruente. Valga la aclaración también que si la colega coloca que es congruente, habría una incoherencia y una contradicción en sus conclusiones, porque ella coloca que hay atraso maduracional, disminución de memoria y concentración. Entonces, obviamente, si yo obtengo como resultados yo obtengo como producto de mi evaluación esos resultados, entonces no habría coherencia. Entonces, no hay una forma en el punto 3 cómo realiza la colega el análisis fáctico. O sea, no explica las repercusiones que hay en el comportamiento de la menor en el momento de los hechos, porque simplemente ella lo que está haciendo, ¿qué cosa es? Repetir lo que dice la evaluada, utilizar instrumentos que no corresponden al hecho que está siendo investigado. Entonces, ninguno de esos instrumentos me puede determinar que hay violencia sexual, para empezar, ¿no? Y si es que ninguno tampoco de esos instrumentos me indican si es que hay algún tipo de afectación emocional. En el punto 4, que coloco que el informe analizado no tiene los parámetros aceptables para ser considerado como un informe psicológico forense que ayude a explicar el fenómeno que se está evaluando, tampoco debería ser considerado para tomar una decisión judicial, primero porque no se ha utilizado adecuadamente la guía, no se ha utilizado adecuadamente los instrumentos para evaluar si efectivamente hay afectación emocional, y lo que hace simplemente es una apreciación subjetiva para determinar que sí hay indicadores de afectación emocional. Básicamente por eso, doctor. Correcto, licenciado. Esas serían todas mis preguntas, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. A usted, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Señor fiscal, ¿va a hacer algunas preguntas? Sí, bueno, señor psicólogo Luis Alberto Guzmán Robles, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Dígame, en su experiencia, ¿usted ha trabajado en el Ministerio Público? No, yo soy perito de parte, doctor. No he trabajado en el Ministerio Público. ¿Nunca usted ha realizado un protocolo de pericia psicológica?
Sí he realizado protocolo de pericia psicológica dentro de mi práctica privada, doctor. Ah, siempre de parte. Sí, siempre de parte, doctor. Perfecto. Ya. Una pregunta. A ver, dígame. Usted, a referirse que que no guarda una relación lógica con lo establecido en la guía de evaluación psicológica forense. ¿Usted ha leído toda la guía? Efectivamente, doctor, es uno de los instrumentos Dígame. que se utilizan para Ya, efectuar contraperitajes y también ya, para poder realizar peritajes, ¿no? ya, perfecto. Y dígame, usted habrá tenido a la mano el protocolo de pericia psicológica, ¿no? Exacto, Y doctor. usted lo ha contrastado con la guía de evaluación psicológica. Y Así es, dígame, doctor. ¿qué es lo que faltaría en esta pericia psicológica? Hay algunos ¿Todo elementos. está mal? No, no todo está mal. No todo está ¿Cuál mal. a su parecer le falta complementar, todas esas cosas? Lo primero que le faltaría complementar en todo caso, como estaba sosteniendo, es la evaluación de la memoria episódica de la evaluada, que ese es un punto principal. Evaluación de la Evaluación memoria episódica. ¿Eso episódica. está en la guía? ¿Perdón? Doctora, respetuosamente, solicito que, si bien es cierto, el representante del Ministerio Público está preguntando, desearía que el licenciado explique, porque estoy viendo que explica, pero por momentos el doctor le hace otra pregunta, entonces desearía que quede establecido pregunta y respuesta. Respetuosamente, señor representante del Ministerio Público. Sí, A está ver, bien, señor. no entendí cuál es la observación, doctor. Lo que sucede, doctora, es que cada pregunta que realiza el Ministerio Público, el licenciado respetuosamente cumple con responder e inmediatamente no lo deja concluir y sigue incorporando una pregunta más. Entonces, evidentemente no va a haber una respuesta clara por parte del licenciado Guzmán. Ya, a la interrupción se refiere. Señor fiscal, ¿algo que observar? A la observación, ¿algo que decía de la observación? Yo a eso quería llegar a una pregunta adecuada. Lo que pasa, ya me cortó malcriadamente, me ha cortado la defensa. Entonces yo quería, porque acá el punto principal, señora magistrada, el señor psicólogo menciona, dice que tiene una relación lógica con lo que establece la guía de evaluación psicológica. La pregunta es, ¿qué es lo que faltaría para que esta pericia psicológica sea válido? ¿Está todo completo? ¿Le falta algo? Porque me habló un tema de la memoria episomédica. ¿Eso está en la guía? ¿Eso está en la guía de evaluación? Si me permite, doctor, sí. A ver, un ratito, señor Perito, un momentito, por favor. Para llevarnos bien Claro. este debate, vamos a hacer, si bien es cierto, el Ministerio Público es una prueba pericial ofrecida por la parte imputada, también hay que darle pase a las preguntas que haga el Ministerio Público. Con todo respeto, señor, cuando termine la pregunta, entonces conteste usted de manera clara y oportuna. ¿De acuerdo? Sea preciso, por favor, y evitar pues el corte de preguntas, ¿no? Hay que dejar que termine la pregunta, que termine la respuesta y luego iniciar lo que continúa. ¿De acuerdo? Muy bien. Señor fiscal, puede continuar. Ya, dígame, señor psicólogo, ¿es la memoria Episódica. ¿Está en la guía? Exactamente, sí figura en la guía, doctor, porque es una... ¿En qué parte está en la guía? ¿En qué parte? Al inicio de lo que corresponde a la evaluación psicológica, doctor. Muy bien. Entonces, para esta pericia psicológica le falta la memoria episomédica. Le falta la evaluación de la memoria episódica. ¿Qué más le falta? Muy aparte de eso, lo que corresponde a las preguntas no se relacionan efectivamente a aclarar los puntos que no están siendo coherentes dentro del relato que hace justamente la evaluada. Entonces, frente a esto, al no haber una aclaración, principalmente en lo que corresponde a las fechas y en el acto que aparentemente se ha dado en materia de la investigación, tampoco lo aclara. Entonces, esos puntos están determinados en la guía, donde se permite a la evaluada que ella pueda brindar un relato, ¿no?, sin que sea interrumpida, pero al final justamente se tiene que hacer las preguntas necesarias para poder hacer algún tipo de aclaración que se pueda presentar en alguna duda que está manifestando la evaluada. Ahora, dígame, licenciado.
licenciado, con respecto a la edad de la agraviada, que 8 años de edad, ¿es necesario de que la menor, con estos episodios violentos que ella ha sufrido, es necesario que recuerde, tal conforme dice usted, que tiene que tener el tema de una memoria episódica a la edad de 8 años? Doctor, no es Porque que... se está evaluando una Disculpe. edad de 8 años. Sí, a ver. Sí, lo que sucede, doctor, cuando yo me refiero a que se haga una evaluación de la memoria episódica, no es que la evaluada debe recordar paso a paso lo que ella ha vivenciado aparentemente. Lo que se tiene que evaluar es que si la evaluada está en la capacidad de recordar adecuadamente hechos que no son materia de investigación, sino hechos pasados, como para poder sustentar si adecuadamente ella recuerda y tiene un buen uso de memoria. A eso se refiere la evaluación de la memoria episódica. ¿A qué llama usted a hechos pasados? Por ejemplo, disculpe, doctor, termine la pregunta, discúlpeme. Sí, por favor. Cuando se refiere a hechos pasados, por ejemplo, es preguntarle qué actividad ha realizado, supongamos que hoy día estamos día lunes, ¿no? ¿Qué actividad ha realizado el día sábado? ¿Qué pudo haber almorzado el día sábado? Si fue a pasear a algún sitio, si fue de repente qué programa de televisión pudo haber visto. Entonces, esos recuerdos... ¿Y eso es necesario para una evaluación psicológica? Sí, doctor, en estos casos sí es necesario para saber si efectivamente hay un buen uso adecuado de la memoria. ¿Usted sabe por qué delito usted se está relacionando estos hechos? ¿Perdón, doctor? ¿A qué delito más o menos? Porque usted me refirió a una violencia sexual, violación sexual. ¿A esos delitos se está en lo que corresponde al contraperitaje que se ha realizado, doctor, se refiere a temas de tocamientos indebidos o temas netamente sexuales, ¿no? Porque justamente eso es lo que se está manifestando en la declaración que hace la agraviada o la supuesta agraviada cuando la evalúa la colega. Ya, perfecto. Ahora, usted me habla que le falta, en este caso, los instrumentos. Estos instrumentos que constan en la pericia psicológica, usted me dice que falta o lo que están acá no son los adecuados. No, lo que yo he manifestado, doctor, que esos instrumentos de evaluación utilizados en el presente informe no son los adecuados. Ya. Eso es lo que yo he manifestado. ¿A qué le faltaría ahí para que, o a su apreciación de usted, cuál debería ser lo más adecuado? En este caso tendría que utilizarse algún instrumento que mida lo que es la afectación emocional. En estos casos, por ejemplo, ninguno de los instrumentos utilizados evalúan ese criterio. Entonces, si no evalúan ese criterio, no se puede determinar que como conclusión o como resultados de que haya afectación emocional. Pero para que se determine la afectación emocional, ¿qué instrumentos se debe necesitar? Hay instrumentos, doctor, que evalúan emociones en los niños, básicamente. ¿Pero qué instrumento? Dígame, ¿qué instrumento? Pero, doctor, eso le estoy explicando, doctor. Si usted me interrumpe, no le voy a poder contestar la pregunta. Por favor, dígame, ¿qué instrumento se necesita? Hay instrumentos proyectivos y hay instrumentos psicométricos que nos permiten evaluar si es que hay un tipo de afectación emocional. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Instrumento proyectivo? ¿Qué es eso? A ver, dígame, ¿qué función tiene para determinar la afectación emocional? Bien, hay algunos instrumentos proyectivos que se les enseña imágenes a los niños para que ellos, en función a la imagen que están viendo, puedan determinar una historia, y en función a esa historia se puede determinar si hay afectación emocional o no. Hay otros instrumentos psicométricos donde la evaluada tiene que marcar algunas respuestas, sean dicotómicas o sea bajo la escala de Likert, que tiene varias respuestas, y de esa manera también se puede determinar en función a los resultados si es que hay afectación emocional o no. Por eso justamente esos instrumentos miden lo que son las emociones. Perfecto. Y dígame, usted prácticamente los instrumentos que constan en la pericia psicológica no son los adecuados. Entonces, ¿qué función cumple
el protocolo de SAC, el entrevista protocolo forense, me puede explicar y decirme, no, este instrumento que está acá no es adecuado porque tiene la función de esta. Por favor, ¿me podría usted señalar estos instrumentos que dice, que menciona usted, que no son los adecuados y tiene que ver otros instrumentos que determinen la afectación emocional? ¿Me podría, por favor, explicar, en este caso, la entrevista, dice, instrumentos técnicas psicológicas que usted refiere que no son adecuados, la entrevista única en cámara Gesell? ¿Usted me podría, por favor, por qué no es adecuado la entrevista única en cámara Gesell? Sí, doctor, me está preguntando dos cosas usted. Uno, si no es la entrevista, si la entrevista no es adecuada o los instrumentos no son adecuados. Usted me está diciendo de que los instrumentos que constan en el pericia psicológica que no son los adecuados. Ya. Pero si son los adecuados donde usted me está diciendo, lo que usted me está diciendo sí son los adecuados, pero lo que no está en el certificado médico, lo que no está en la pericia psicológica no son los adecuados. Entonces, por favor, explíqueme o explíquele al colegiado que la entrevista única en cámara Gesell no es el adecuado en esto de acá. ¿Por qué no es adecuado la entrevista única en cámara Gesell? En la cámara Gesell no se utiliza instrumento de evaluación, se utilizan unos protocolos que van a ayudar a la evaluada a reconocer el cuerpo que corresponde al sexo de varones y al sexo de mujer. Esos son protocolos que se utilizan básicamente para saber determinar si es que la evaluada reconoce las partes de su cuerpo como mujer y las partes de su cuerpo como hombre. Eso es lo que corresponde en la cámara Gesell. Ya está bien. Ahora, ¿sí? sígame el otro Ahora, protocolo sí, pero déjeme terminar, pues, doctor. Doctor, si usted me permite terminar, por favor, porque usted me hace muchas preguntas al mismo tiempo y me va a llevar a la confusión. Las preguntas son entendibles para usted, porque usted es psicólogo y usted me está diciendo que esta pericia psicológica no son instrumentos adecuados que constan acá. Claro, pero pues, sí, si usted me permite terminar, doctor. Si usted me permite terminar. Un momentito, por favor. Cálmese, ¿ya? Vamos a, insisto y reitero, ¿no? Espere que termine la pregunta, espere que termine la respuesta, por favor. No se interrumpa, porque de lo contrario no estamos entendiendo absolutamente nada, porque solamente estamos escuchando bulla. Termine, señor Perito, ¿cuál es la respuesta para que el señor fiscal haga su pregunta? Muchas gracias, doctora. Le estaba explicando que en la entrevista en la cámara Gesell se utilizan protocolos, para el protocolo SATAG o el protocolo Michigan, para saber si efectivamente la evaluada, en este caso, reconoce el cuerpo del hombre y reconoce el cuerpo de la mujer y sus partes. Eso es lo que corresponde a la cámara Gesell. Cuando se hace el informe psicológico forense, entonces ahí es donde la colega debe utilizar los instrumentos adecuados. Por ejemplo, como ya lo había mencionado al abogado defensor, el test gestáltico visomotor de Bender no evalúa en ningún momento emociones. Lo que evalúa es la percepción visomotora. Si es que la niña, en este caso, o la evaluada en este caso, tiene una adecuada coordinación óculomotor, o sea, del ojo hacia los movimientos que puede tener con la mano. Y si es que existe alguna posible lesión neurológica que no le permita desempeñarse adecuadamente, ¿no? Y ese instrumento, si bien es cierto, es creado para niños, pero no cumple para evaluar emociones. El test de matrices progresiva de Reiben se utiliza en sujetos de 12 años a 65 años. ¿Y qué mide este instrumento? Mide inteligencia general, que no tiene nada que ver con las emociones. Muy aparte de ello, hay un test de la familia. El test de la familia es un instrumento proyectivo que va a determinar la vinculación que tiene la evaluada con los miembros de su familia, pero no determina en ningún momento si es que hay algún tema de afectación emocional. Muy aparte de eso, en todo el informe forense, no se obtiene ningún resultado producto de las evaluaciones que se realizan. Eso es lo que yo quería contestar, doctor. Gracias, está muy bien. Y dígame, ¿cómo se debe determinar el relato de la menor, que debe ser coherente, que no está inducida a su experiencia de usted? ¿Cómo se debe determinar
ese relato que tiene que ser coherente de una menor de 8 años, conforme está señalado que se está evaluando a una menor de 8 años. ¿Cómo se debe determinar que su relato del menor tiene que ser coherente, no inducida a su experiencia de usted? Ya, doctor. Lo que sucede, vuelvo a repetir, ¿no? En la primera pregunta que hace, por ejemplo, la evaluadora, le pregunta qué día es hoy. No obtiene ninguna respuesta, ¿no? Entonces, al no obtener ninguna respuesta, la evaluadora le dice, no te preocupes. Empezando por ese lado, ya hay un sesgo. Yo tengo que seguir investigando si es que la evaluada está orientada en espacio, en tiempo, en lugar, en persona, en situación y condición. Si yo no tengo esas características, definitivamente yo no voy a saber si el relato que me está brindando la evaluada es coherente o no. Ahora, aparte de ello, dentro de lo que corresponde, por ejemplo, a los resultados obtenidos, la misma evaluadora coloca que hay un atraso maduracional. ¿Eso qué quiere decir? De que la evaluada que tiene 8 años, su comportamiento, su forma de ser no corresponde a esa edad, sino a una edad menor. Luego considera que hay disminución en la memoria y en la concentración. Entonces, teniendo esos indicadores de atraso maduracional, de disminución en la memoria y la concentración, no podríamos considerar desde el punto de vista psicológico que ese relato sea coherente. Perfecto. Pero este relato se ha dado en la cámara GESEL, donde está presente todos los sujetos procesales, donde ahí lógicamente habrán hecho las observaciones, pero no existe una observación nada al respecto. Dígame, con respecto al tema de historia personal, en este caso de la crisis psicológica, eso tiene que ver algo con el tema de la evaluación psicológica de la perito psicóloga, su historia personal. Sí, doctor, eso está establecido en la guía. O sea, hay que evaluar también ese aspecto, ¿no? Porque corresponde a lo que dispone la guía. Entonces, todo lo que está en la guía nosotros tenemos que hacerlo. Todo lo que dispone, todo lo que recomienda. Entonces no diga que está mal, no corresponde a una guía de la guía donde usted dice que no tiene coherencia con lo establecido en la guía de evaluación psicológica forense. Entonces usted me está diciendo en este momento que sí corresponde, o sea, tiene una coherencia al menos con la historia personal que la misma evaluada ha realizado. ¿O cree usted que ha sido de repente por un tema ya propia de la misma perita psicológica? Doctor, lo que sucede acá es lo siguiente. Yo le estoy diciendo, ¿no? Yo estoy sosteniendo de que es un informe incompleto. Entonces, si es incompleto, le falta algunas partes. Ahora, si usted me comienza a preguntar por partes, yo le voy a decir que eso sí corresponde. Usted me dice que le falta el tema de la memoria episódica, ¿no? Y algunos instrumentos. Así es, doctor. Ya, muy bien. Ahora, con respecto al tema de la... Dígame, la última pregunta, porque usted ha sido bien incisivo en la afectación psicológica. Dígame, ¿qué relación tiene con la declaración coherente de una menor con una afectación psicológica? ¿Tiene una relación iguales, son diferentes? Por favor, ¿me podría contestar esa pregunta? Sí, doctor. ¿No tiene nada que ver cada uno de ellos? Sí, doctor, lo que pasa es de que en una declaración se tiene que escuchar todo lo que nos dice el evaluado. Posteriormente a ello, yo tengo que certificar a través de los instrumentos... Por favor, que el perito se basa a la pregunta que yo le estoy diciendo. ¿Cuál relación tiene entre la declaración coherente de una menor con la afectación psicológica? Que se centre netamente a la respuesta, al mérito a la pregunta que yo le estoy realizando. A ver, señor perito, precise por favor esa pregunta. Sí. Esa respuesta.
Si es que el relato es coherente, se va a ver reflejado en la evaluación psicológica. Si el relato es incoherente, no se va a ver reflejado en la evaluación psicológica. ¿Me podría decir dónde dice eso? Que tiene que, o sea, tiene, para que haya afectación, tiene que haber un relato, para que haya afectación, tiene que tener un relato coherente. ¿Me podría precisar en qué norma dice eso, por favor? Doctor, yo no soy abogado para decirle en qué norma. Yo le estoy hablando de mi punto de vista como profesional en la psicología. Pero se supone desde el punto de vista debe tener una normativa que usted conoce. Casualmente, Estamos llevando juicio. Señor fiscal, ya respondió. Ya, perfecto. Ese es todo, señora magistrada, gracias. Muy bien. Señoritas, miembro del colegiado, ¿alguna pregunta? Ninguna por mi parte, doctor. Ninguna, doctora. Muy bien. Por mi parte tampoco no hay ninguna pregunta. Señor perito está sosteniendo su posición frente a su informe que ha planteado. Vamos a quedarnos aquí, toda vez que ya estamos con el tiempo justo, doctor, para la próxima audiencia. Vamos a continuar con los peritos de parte, señor John Roncal, ¿no? John Roncal Silva y Justina Rodríguez. Muy bien, continuamos para la próxima audiencia. Señorita especialista, ¿para cuándo quedamos? Señora magistrada, está agendado para el día 20 de junio a las 9:15 de la mañana. Muy bien, quedan notificados todas las